Bueno, muy buenos días a todos. Hoy, bienvenidos a nuestro café fiduciario del día de hoy, como todos los miércoles de 7 a 8 de la mañana. En esta oportunidad vamos a analizar eh, algunos temas acerca de fiducia inmobiliaria en Colombia. Eh, sin antes recordar a nuestros patrocinadores de nuestros cafés fiduciarios de los miércoles. Estamos con la Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. eh, Piensas, eh, Piensas, que es la primera estructuradora y corredora fiduciaria del país, con la que cualquier negocio fiduciario que tengan, por ahí, por Piensas, se puede canalizar. Ahora, acá nuestros compañeros de AESI y de Piensas van dejando sus datos por acá. Eh, Díaz Besil, que es la banca de inversión, con el doctor Luis Rodolfo Díaz, que es uno de los especialistas en temas eh, en temas de factoring y muy cercano a todos los temas de fintech. Nuestra firma, conocida en redes sociales como Abogado Fiduciario, y Suárez y Gómez Abogados. Entonces, bienvenidos a nuestro espacio de hoy con algunos apartes y comentarios relacionados con lo que significó este congreso en el que tuve la oportunidad de estar en República Dominicana de COLAFI, eh, el Congreso Latinoamericano de Fiduciarios, donde se hacían varios comentarios acerca del modelo del fideicomiso y tuvimos, digamos, la oportunidad de conversar con otras personas de otros países acerca del negocio y comentarles un poco qué estaba pasando o qué ha pasado en Colombia alrededor de, de la fiducia inmobiliaria en este momento. Y queríamos compartir hoy este espacio, contarles un poquito, recordarles un poquito el tema del negocio de fiducia inmobiliaria, en qué consiste, los retos que tenemos hoy desde el punto de vista fiduciario, desde la constructora. Recuerden que el negocio fiduciario, negocio fiduciario, como siempre repito en nuestras charlas, no es un negocio en sí mismo, sino un negocio eh, que permite la realización de otro tipo de negocios en cualquier sector de la economía. Entonces hay que tener siempre presente que cuando estemos a, eh, ante cualquier negocio, transporte, inmobiliario, minero, hemos traído últimamente grandes exponentes del tema minero, del tema de factoring. Siempre detrás de todos estos negocios hay un factor fiduciario importante que se debe o desarrollar o que ya está muy desarrollado, como en temas de concesiones. Bueno, eh, vamos a ir hablando un poquito de fiducia. Ustedes ya esto lo tienen un poco interiorizado, cómo funciona, cuál es el esquema fiduciario. Siempre hablamos de un esquema triangular. Les cuento que en alguna de las exposiciones que hacían en Colafi nos decían, oiga, ¿será que todos los países dibujan cuando van a explicar el negocio fiduciario con un triangulito? Y pues sí, yo creo que toda Latinoamérica explica este negocio fiduciario con un esquema triangular, que es básicamente decir que hay un fiduciario, un fideicomitente y unos beneficiarios o fideicomisarios, y que en la mitad se nos crea un patrimonio autónomo que simplemente es un conjunto de bienes que el fiduciario, que va a ser su vocero, los utilizará o los comprometerá en negocios establecidos en la finalidad del contrato de fiducia mercantil.
ese esquema de patrimonio autónomo, entendido así, hemos estado, digamos que siempre hablábamos allá de, hay gente que trata de personificar el patrimonio autónomo y hay gente que lo despersonifica. Digamos que eso nos causa muchísimos problemas en la práctica. Es decir, en algunos negocios, como en el tema de minería, no nos han permitido el registro de patrimonio autónomos como propietarios de títulos mineros, porque dicen que, de acuerdo con las disposiciones legales en temas mineros, los únicos que pueden ser titulares de títulos mineros, valga la pena la reiteración de términos, son personas jurídicas, pero no entienden que esa personería la lleva la fiduciaria, simplemente que, como otro tema que se que se debatía mucho, es siempre decir que la fiduciaria está actuando como vocera y administradora de unos activos, que tiene una denominación en un patrimonio, es autónomo y que por tanto su actuación es con límite de responsabilidad y garantía sobre esos activos. A veces esa cláusula ya no la veo tanto en los contratos, pero digamos que va a ser muy importante y es muy importante en estos temas que estamos hablando de fiducia inmobiliaria y con las tendencias actuales de, de, de fallos de las cortes, que ahorita digamos que vamos a tratar de dar algunos ejemplos de buenas prácticas, como las llaman en asofiduciarias, buenas prácticas para el sector fiduciario en estos casos. Bueno. Entonces, el sistema es siempre triangular, pues lo explicamos así muy fácil, y en ese medio queda un patrimonio autónomo. Esos beneficiarios, pues hemos hablado muchas veces de esos beneficiarios y las calidades de esos beneficiarios, y la importancia de definir en el contrato de fiducia mercantil cuál es el beneficio, quién va a ser el que de alguna forma patrimonialmente o sobre esos activos va a tributar. Si el fideicomitente es el aportante y queda con esos derechos que se representan en esos activos que presentó, que aportó un inmueble, que siga siendo, digamos, beneficiario de ese patrimonio autónomo con esos inmuebles y por ese valor, y si el beneficiario lo va a hacer de las rentas que genere esa operación en los negocios. O cuando hablamos de fiducia de vivienda social, recuerden que bajo costo, como le dicen en República Dominicana, recuerden que en este tipo de estructuras hay una renta exenta. Y la renta exenta es tanto para el propietario de la tierra, que ya la DIAN, a pesar de que dio un traspié, ya volvió a decir que sí, es para el propietario de la tierra, eh, y para el desarrollador del proyecto inmobiliario. Y digo que un traspié es porque en alguno de los conceptos que sacó dijo que lo que era exento era la renta y que si había ganancia ocasional, no se generaba la exención. O sea que la exención era sobre la renta y no sobre la ganancia ocasional, eh, desconociendo pues específicamente la naturaleza que tiene el, el que tiene el impuesto complementario de ganancia ocasional en Colombia. Bueno, entonces, vivienda social, toda se hace a través de negocios de patrimonio autónomos para tener la posibilidad de la ganancia ocasional. Recuerden que el tema del IVA no exige que se maneje el negocio fiduciario a través de un patrimonio autónomo, pero aquí hay un tema muy importante sobre el cual hacer una anotación de las experiencias nuestras en los negocios y las dos tendencias que hay en temas de fiduciarias en este caso. Realmente hoy el negocio fiduciario en Colombia pues ya no es tan apetecido como era antes, y antes se buscaba cerrar 5 o 10 negocios fiduciarios mensuales por las fiduciarias. Hoy ya se cuida mucho más a la hora de recibir constructores para los desarrollos de los proyectos y la administración de los recursos.
Las dos tendencias son las siguientes. Unas fiduciarias están optando porque todos todos los proveedores del negocio, eh, del negocio de construcción le facturen directamente al patrimonio autónomo. Todos los proveedores le facturen al patrimonio autónomo. Y otra tendencia que es, digamos, que más se había marcado en algunos años era simplemente el fideicomiso hacía giros, no pagos. Y ahí hay una diferencia muy importante porque en este tema, pues precisamente la connotación de giros y pagos, pues tiene unos efectos fiscales, pero también tiene unos efectos directos sobre patrimonio autónomo y también unos efectos de responsabilidad de la fiduciaria frente a, a servir como agente retenedor o agente de retención de todos esos pagos que haga y tiene un manejo de IVA. Es decir, ahí sí, eh, ahí sí, digamos, esa evolución que les hablaba ahorita tiene una importancia manifiesta. Pero dentro de nuestra experiencia en este negocio, encontramos que algunos constructores presentaban a las fiduciarias información para que le hicieran giros. Entonces, ¿cómo funciona eso? La fiduciaria gira, se va desarrollando el proyecto y el constructor le reportaba mejoras en el tema de giros. Y la fiduciaria giraba, me reportó que hizo, que va en este estado de obra y que se ha gastado tanta plata y yo le giro. Pero esos giros no estaban llegando al proveedor, sino que se le giraban directamente al constructor o promotor del proyecto inmobiliario. Es así como hoy en reorganización, que hay constructoras en procesos de reorganización, encontramos que esas constructoras que están en procesos de reorganización tienen una problemática importante y es, tienen unas mejoras reportadas o costos reportados en el patrimonio autónomo, ventanería, hierro, concreto, todo, y tienen en sus pasivos a todos sus proveedores con los que construyeron acá, los tienen como pasivos porque nunca les pagaron. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, y entonces la plata que se hizo, porque los proveedores estaban tranquilos porque la fiduciaria manejaba los recursos y les iba a pagar. La fiduciaria le paga al constructor y el constructor no le paga a los proveedores. Digamos que ese es uno de los temas gruesos que estamos afrontando hoy. Pero por el otro lado, que es fiduciaria, tome el control del negocio de verdad, maneje todos proveedores, contratistas, pues ahí tenemos otro problema, y es que las fiduciarias en Colombia, en estos fideicomisos, tienen un solo número de identificación tributaria. Pueden sacar más, porque digamos que no hay restricción y hemos sacado para negocios específicos números de identificación tributaria, aunque en principio está reglamentado para temas de fideicomisos que tengan que ver con negocios de importación y exportación. Pero lo hemos sacado para otros negocios para independizar un poquito más el tema. Entonces, pues para la fiduciaria, sacar un número de identificación tributaria y manejar desde ahí todas las cuentas y que los proveedores le facturen acá. Porque imagínense a la fiduciaria llegándole a un mismo número de identificación tributaria la facturación de todos los 500 fideicomisos que puede manejar y para saber cuál es de cuál, entonces, recordando la ley de factoring que vimos la semana pasada, después de 3 días se entiende aceptada la factura. Entonces ya ahí no hay nada que decir que no estoy de acuerdo, que no quede con eso. Va a ser un tema complejo. Entonces, en esos casos, tendría uno que irse a intentar eh, sacarle un número de identificación tributaria a ese fideicomiso que va con otro tema que quería traer, que son de los temas de experiencias nuestros en estos negocios fiduciarios.
y es el tema del régimen de insolvencia de patrimonios autónomos que le vamos a dedicar en estas, vamos a hacer 3 entregas de tema inmobiliario fideicomiso asociado a Colombia y es otro tema que tuvo controversia en Colafi, en República Dominicana, y fue que algún panelista decidió decir que los patrimonios autónomos no se quebraban, con lo cual una figura muy importante acá en Colombia le dijo, no, háblese con los compañeros de Colombia para que le expliquen todo lo que hay a través del tema de régimen de insolvencia de patrimonios autónomos. Entonces se puede quebrar el desarrollador del proyecto de constructor, pero también se podría quebrar el patrimonio autónomo y hay un régimen de insolvencia para patrimonios autónomos, siempre y cuando estos desarrollen actividades empresariales. O sea, para que un patrimonio autónomo se pueda ir al régimen de insolvencia, debe desarrollar actividades empresariales y además cumplir con una serie de requisitos sobre los que, por ejemplo, inscripción en Cámara de Comercio, que todavía no hay hay reglamentado que se debe inscribir, pero no dicen cuándo. Y entonces, en algunos inmobiliarios ahorita se ha optado por inscribirlos y al otro día meterlos en reorganización, lo cual a mí me parece complejo porque no es a mi gusto, a mi criterio, no estaría como cumpliendo eh, con la finalidad de la disposición. Y es precisamente la inscripción es decirle a todos los terceros, yo soy un fideicomiso que desarrollo actividades empresariales y por eso me constituyo y me inscribo en Cámara de Comercio para darle publicidad a mis actuaciones. No me inscribo y cuando ya digo, oiga, me voy a meter a insolvencia, ahí sí le digo a todos los terceros, les digo, ay, resulta que yo sí soy un fideicomiso de afecto a actividades empresariales, entonces me voy a meter al régimen de insolvencia. Entonces, hasta ahí, pues 2 cosas importantes. Mi fideicomiso va a recibir facturas de terceros, mi fideicomiso no va a recibir facturas de terceros y eso tiene que ver con un tema de fondo y es cómo se va a manejar, eh, cómo se van a manejar los recursos y la aplicación de estos, porque el uso de los recursos es, digamos, en este tipo de negocios muy importantes. Eh, Como ustedes saben, en Colombia tenemos 3 tipologías de contratos de fiducia inmobiliaria, que la fiducia inmobiliaria la dividimos en 3 subtipos. El subtipo más amplio, que es el subtipo de administración y pagos, que es el más completo. El subtipo de tesorería, que simplemente se dedica a hacer giros y no tiene el inmueble ni la escrituración del proyecto. Y el subtipo 3, que es el fideicomiso denominado de preventas. Y es por el que siempre empiezo como a dar estas charlas de fiducia inmobiliaria y a contar las experiencias de este tipo de negocios. Estos negocios eh, de preventa simple tuvieron su auge. Recuerden que todo el negocio fiduciario se construye bajo una visión y es permitirle al promotor, desarrollador, constructor sobre unos planos, sobre unos planos, prevender el proyecto. Entonces, digamos que utilizamos la frase de vender para construir. Es decir, primero lo tengo vendido y después lo construyo. Primero lo tengo vendido y después lo construyo, recojo la plática de los inversionistas y después, cuando se cumplen unas condiciones de giro, no punto de equilibrio, sino condiciones de giro, dentro de las cuales está el punto de equilibrio, que como siempre digo en la charla, el punto de equilibrio es un concepto eminentemente financiero, que si se revisa, consiste simplemente en que los ingresos que tengo me cubren los costos, me cubren los costos. Entonces, es un tema súper importante y claro que debe estar para todos. Cumplió punto de equilibrio, ¿no? Es decir, el punto de equilibrio es un concepto financiero. Ahora, yo pongo unos requisitos
o se ponen unos requisitos para que yo pueda desarrollar responsablemente el proyecto. Claro, hay un afán del constructor promotor para que la fiduciaria le gire la plata, pero también la fiduciaria tiene una responsabilidad y el promotor tiene otra responsabilidad. Entonces, cuando vemos que hoy las fiduciarias ponen como ventas mínimas para iniciar el desarrollo del proyecto inmobiliario el 80% del proyecto, pues digamos que no es loco. Lo que yo digo es que eso siempre tiene que tener un análisis anterior, es decir, no es poner un número por ponerlo, el 80, el 90, el 100. Aquí hay que mirar es cuál es el equity en el negocio, cuánta plata están poniendo, por eso, cuánta plata están poniendo los desarrolladores para el desarrollo, si está en avance de obra, qué avance de obra tiene, y ahí sí ya me siento a mirar cuál va a ser ese punto de equilibrio para el proyecto. Entonces no es poner una cifra o porcentaje así a la loca, sino un tema analizado, que es donde nos están pidiendo las cortes que hagamos un análisis mayor desde el punto de vista fiduciario, y es, venga, ese punto de equilibrio compromete o no compromete el desarrollo del proyecto. Realmente, si lo entendemos como punto de equilibrio, pues el punto de equilibrio no debería comprometer nunca el desarrollo del proyecto porque pues se llama punto de equilibrio. Bien, entonces, este negocio de preventas, pues lo hacíamos demasiado en el sector y era muy sencillo. Llega a cumplir las condiciones, señor constructor, tenga su plata y chao. Y la fiduciaria se desentiende del contrato y el negocio para siempre. Lo cual, digamos que fue relativo, pero digamos en esto no tenemos tantos fallos adversos como los tenemos en la fiducia inmobiliaria, que ahorita lo vamos a plantear. Y es, en este negocio la fiduciaria verificó condiciones, eh, tiene que hacer igual todo el estudio que ahorita vamos a hablar sobre eso, y giró la platica. Y la gente le sigue consignando al constructor y el constructor termina su proyecto. Nosotros consideramos que eso tenía más riesgo para la fiduciaria, porque si el negocio no se llevaba a feliz término, este constructor cogía la platica y se desaparecía, pues pues estas pues, personas iban a sufrir un menoscabo patrimonial y con seguridad en algún momento iban a terminar demandando a la fiduciaria, pero pues mm, eh, buscándole algún tipo de responsabilidad, porque pues cuando un constructor se desaparece, pues hay que buscar algún responsable y normalmente pues el vigilado está ahí servido, y con los fallos que hemos tenido actualmente en Colombia, pues con mayor razón el tema eh, tiene una complejidad superior. Entonces, esta preventa va hasta las condiciones de liberación de recursos, se cumplen esas condiciones de liberación, se fue la platica y la fiduciaria hasta ahí llegó. Que es riesgoso porque no va a tener el lote, porque no tengo después cómo decirle a la gente, venga, hagamos un plan de contingencia. Sobre el tema hablábamos la semana pasada un poco también en República Dominicana, y eran nuestras antiguas cláusulas de contingencia. Las antiguas cláusulas de contingencia que utilizábamos en los contratos tenían pues una finalidad, y era, si por alguna razón el constructor se nos desapareció, nosotros con la cláusula de contingencia fiduciarias convocamos una asamblea de víctimas y proponemos una fórmula de arreglo para reflotar ese fideicomiso y llevar el negocio a feliz término, o vendérselo a un constructor, o conseguir un constructor que terminara el proyecto. Sobre esas cláusulas, pues hubo mucha resistencia por parte de los constructores, casi que, y pues, y encontraron también fiduciarias que no la exigieron, y pues hoy están en dificultades porque pues no tienen cómo evolucionar ante una crisis de estas como la que estamos teniendo hoy en Colombia.
em, que como hemos podido un poquito ver, y en las noticias nos sale cada día, y ayer con una conversación con una amiga me decía, mire lo que me mandó un constructor para que no me está pagando el crédito constructor que le hice. Y yo le dije, ¿qué? Desistimiento en el eje cafetero, superan el 60%, el 60%. Entonces yo dije, uy, el tema de desistimientos hoy por hoy en Colombia es bien complejo por varios temas, ¿no? Eh, Voy a poner los del comprador y voy a poner la, la necesidad que podría tener el constructor de que los terceros le desistan. O sea, eso tiene la doble vía, la doble vía. La primera, las personas que iban a comprar arrancaron a comprar muy probablemente antes de pandemia, o después de pandemia, pero las tasas de interés cuando van a solicitar el crédito constructor, pues se han subido y ya son muy representativas. Entonces, la cuotica que iban a pagar, eh, se subió tanto que ya no les da. Entonces, ya para ellos es mejor desistir, que les cobren la penalidad, a después perder su platica ahorrada, y además, pues que el banco inicie su proceso y, y se quede con los inmuebles o no puedan pagar, y de esa zozobra que esto genera. Ahí quiero hacer un paréntesis, y es que en algunas épocas pues hemos hecho varias cosas, ¿no? Bueno, y sumado a eso, perdón, el tema de subsidios nacionales eh, que ha estado muy lento, y los desembolsos han estado muy lentos, y pues o hay un periodo todavía de incertidumbre frente bueno, esto ya se activó, desembolsen, porque también eso, pues es una ayuda para las personas. Si no les dan el subsidio y más el tema que tienen de crédito, pues es mejor desistir del negocio. Por el otro lado está el constructor. El constructor, eh, y por el otro lado está el constructor. Entonces el constructor vendió a un precio, sobre todo los proyectos que vienen rezagados de pandemia, vendió a un precio fijo, que ahí es donde les quería decir dos cosas. Uno es que, eh, tuvimos una época donde no se hacía BIS y nadie quería, ninguna fiduciaria quería hacer BIS. Uy, yo no me meto en ese negocio hace 10 15 años. Yo mejor hago puro estrato 5, estrato 4, estrato 3. Eso de BIS es un chicharrón. Eso es un poco de gente y maneja un poquito de plata, entonces no me gusta de negocio, no lo quiero hacer. Después era el único negocio que podía hacer, porque el estrato 5 y 6 nadie compraba inmuebles en estrato 5 o 6. El tema de oficinas paralizado, entonces vuélvase al BIS. Entonces volvimos al BIS. Ahorita ya escucho a los constructores y me dicen, no, yo no hago BIS hasta que esto no esté claro, y prefiero hacer estrato 4, 5 y 6 en Colombia, es decir, unidades inmobiliarias por más de 500, o 300, 400 millones de pesos. Mm, eh, Ese digamos que era como uno de nuestros temas. Entonces ahora para el constructor, entonces, ya vimos las razones del comprador para querer desistir, promitente comprador para querer desistir. Hay unas razones del constructor para obligarlos a desistir, o buscar un reajuste en el precio de la unidad inmobiliaria. El BIS decimos que se reajusta solo porque anualmente, normalmente, hace un buen tiempo, la recomendación que hicimos desde el despacho a los constructores fue: ponga el valor, salarios mínimos de la fecha de escrituración de la unidad inmobiliaria. Entonces eso permitía un reajuste en los precios, y que cuando se fuera a escriturar, pues eso también hubiera subido un poquito el precio de la unidad inmobiliaria. Últimos años más del 10%
se ha incrementado el salario mínimo legal mensual vigente en Colombia, por tanto, se iba reajustando naturalmente el precio de las unidades. En los otros estratos, pues no era conveniente y ellos más bien proyectaban la valorización futura, pero pues los sobrecostos de los proyectos de construcción han sido implacables, y han tenido que acudir a buscar herramientas financieras, pero concreto, todo lo que tuvimos con eso después de pandemia, y la coyuntura con el tema de contenedores, llegada de producto acá a Colombia, pues hizo que todo se subiera de precio y pues que al final los proyectos tuvieran unos sobrecostos importantes y que en algunos casos, y que casi en todos los casos, porque también en el de vivienda de interés social se golpeó, a pesar de que tenía esa cláusula o tienen ese valor reajustable, les golpeó mucho. Entonces, ¿qué están haciendo los constructores? Venga, señores promitentes compradores, entiendan lo que ha pasado. eh, yo no le puedo mantener su precio de 90 millones de pesos. Necesito que me pague 20 milloncitos de pesos más, o necesito que me pague 10 millones de pesos más, y con eso yo logro terminar el proyecto. Digamos que ahí son tomas de decisiones importantes, o desista y no le cobro penalidad y revendo la unidad inmobiliaria y se la vendo a un tercero que me la pague a ese precio. Pero todo eso tiene, digamos que una dinámica compleja desde el punto de vista práctico, y es conseguir ese tercero tampoco está fácil ahorita. Es decir, reemplazar ese negocio por ese tercero tampoco es sencillo hoy por hoy en Colombia, porque pues la gente está esperando, esperando a ver si toma decisiones y esperando decisiones de Banco de la República de bajar tasas de interés. Y ese digamos que es un tema que presiona fuerte a este sector y que ha golpeado mucho al sector. Pues cuando hablábamos con la gente de República Dominicana, le decía, ustedes van así disparados haciendo negocios inmobiliarios, como quizá en algún momento lo hicimos en Colombia, que llegaba el señor que tenía su casita y llegaba a la fiduciaria y le decía, venga, yo quiero hacer un proyecto inmobiliario ahí, tengo mi sobrino que es ingeniero civil y no sé qué, y ponían un render, hacían una salita de ventas, y eso en un fin de semana el proyecto estaba vendido. Entonces, pues tuvimos ese boom, todo fue muy bien, nos cogimos confianza con el negocio, nos cogimos confianza, y como cuando uno empieza a coger confianza con lo que hace, empieza a dejar de ver los riesgos que tiene el negocio, flexibilizar esas cláusulas de contingencia, las quitamos, eh, exigencias de pólizas de manejo de los recursos se quitaron, eh, eh, firma de pagarés por parte de los constructores, socios del proyecto se quitaron, y la competencia, entonces, uy, no, allá me están pidiendo eso, entonces no me vengo para acá, acá no me lo piden. O me vengo para acá si usted no me pide esto. Y así empezamos a ir dañando este negocio fiduciario. Además, con un tema que golpeó también, y fue el tema de comisiones fiduciarias. Es decir, hace 20 años se cobraba el 6% de las ventas, y hoy se cobra escasamente el 0,2. He visto fiduciarias del 0,2% del valor de las ventas de los proyectos. Entonces, pues digamos que primero, pues vamos desmejorando la calidad del servicio, y por tanto, pues la confianza del público se empieza a ver eh, golpeada. El subtipo de tesorería número 2 es maneje los recursos hasta el final del proyecto, pero usted no tiene el lote ni va a escriturar las unidades. Pero a la gente usted les sigue recibiendo la platica, peligrosísimo el esquema, porque si el de preventa a uno le parece complejo, aunque dice uno, me salí el tema en la mitad, eh, aun cuando eso tiene sus riesgos también, y lo decíamos ahora, pues el seguir con hasta el final con la administración de los recursos y girando la platica de los inversionistas al constructor o a terceros, pues implica también un grado de diligencia mayor, que es lo que
en estos negocios fiduciarios inmobiliarios nos están pidiendo, y es, señor fiduciario, usted no ni siquiera responde como un buen padre de familia, como un buen padre de familia, que es lo que decía el Código Civil, y usted responde como un profesional en la administración de los negocios. Entonces la fiduciaria dice, no, pero es que espérese, es que yo no soy constructor, yo no soy desarrollador de proyectos, sí, fiduciaria, pero es que como usted es un instrumento para que se desarrollen otros negocios, como decía al principio, que no es un negocio en sí mismo, sino un instrumento para desarrollar otros negocios, el negocio fiduciario, pues lo tenemos que saber porque es lo que trabajan todos los días, pero usted tiene que conocer de infraestructura, tiene que conocer de inmobiliario. Si se va a meter en un negocio inmobiliario, tiene que conocer cómo funciona ese negocio inmobiliario y si lo que usted le están presentando de cifras y lo que le están presentando los informes, si son, si coinciden, y si no, señor fiduciario, tome medidas y en el contrato establezca fórmulas, medidas para que no se vaya a enredar el proyecto inmobiliario. Difícil, pero aquí siempre a la fiduciaria le van a evaluar es si fue diligente o no fue diligente en el manejo del negocio. Y la diligencia no se mide con solamente enviar carticas, que también digamos que era un tema que se hablaba en el Congreso, que las fiduciarias entendieron eh, que ser diligente era mandarle carta al constructor. Me llegó esta queja, constructor responda. Me llegó este comunicado, constructor responda. Me llegó esto, el constructor le manda los costos, regístrelo en la contabilidad. Hasta ahí y hasta ahí se hacía. Le están diciendo, no, usted tiene que saber del negocio que va a administrar, porque imagínese que usted tenga un gerente de su compañía, que usted nombre un gerente de una compañía que no sepa del negocio, si usted es un administrador. Entonces, pues digamos, eso tiene una connotación bien importante y mayor en este tipo de actividades. Eh, y aquí ya viene el negocio completo, que es el de administración y pagos. Ese es el BMW del negocio, y tiene todo el manejo del proyecto, y ahí es donde discutimos. ¿Le facturan al fideicomiso o no le facturan al fideicomiso? ¿Fideicomiso solo hace giros o el fideicomiso tiene una relación con los proveedores? Ese tema, ese tema yo creo que asociado a lo que veíamos la clase pasada, la antepasada de factoring o de la figura del confirming, puede ser bien interesante para uno empezar a mover ese tipo de negocios a través del patrimonio autónomo. Hemos estado viendo, por eso, en estos cafés fiduciarios, conocer un poquito otros sectores, conocer el sector minero cómo funciona, conozcamos el sector de factoring cómo funciona y empezamos a traer todo eso para acá para ver cómo lo empezamos a aplicar. Entonces, aquí un confirming para proveedores. El señor proveedor va a la fiduciaria, lleva sus facturitas, le dice, mire, estas son mis facturas, y le dice al fideicomiso, pues cuando haya plática me la paga, usted va a recaudar ahí y me gira directo la plata aquí, le abrimos un cupo, o se le abre un cupo un cupo al fideicomiso a través de una compañía que nos fondee la operación y permitimos hacer el desarrollo del proyecto, pero le pagamos directamente a, a esos proveedores desde un fondito que descuente facturas. eh, Permitimos el desarrollo del proyecto y estamos garantizando que esa fuente de pago, la fiduciaria, cuando reciba la plata, nos la va a trasladar acá. Es digamos que un esquema diferente para pensar en estos tiempos donde estos constructores también están teniendo otra problemática. Y es que, digamos que aquí todos estamos teniendo problemas en el tema inmobiliario. El comprador, con los que les dije ahora, el constructor, porque además de todo lo que dimos ahorita, cuando va a que le hagan crédito constructor, el banco le cierra el crédito constructor, no le desembolsa los recursos o le desembolsa parcialmente o se demora de manera tardía, pero además con unas tasas de interés altas hoy por hoy. Bueno.
Entonces, este ya, como les decía, es el completo, tiene una preventa, pero después de la preventa la plata se queda ya en el fideicomiso, desde el fideicomiso se empieza a girar, después se constituye el RPH sobre el inmueble y se empieza la escrituración de las unidades inmobiliarias. Los requisitos para desarrollar un proyecto inmobiliario, pues están los temas técnicos, licencia de construcción. Siempre insisto en que ese tema de la licencia de construcción tiene que ser una licencia de construcción debidamente ejecutoriada, es decir, que ya no haya forma de echarla para atrás. Los temas jurídicos, pues el tema jurídico hoy pasa por unas debidas diligencias. eh, de verificación del inmueble, que tenga una tradición sana, que no tenga problemas, que no hayan clausulitas resolutorias por ahí, o condiciones resolutorias tácitas en las escrituras, el tema de verificación de SARLAF y que no haya tenido ningún personaje extraño acá, que es digamos que otro de nuestros temas en Colombia y que ha afectado proyectos inmobiliarios en la actualidad y es un tema que tenemos un reto en cuanto a reglamentación, aunque ha habido ya algunas sentencias de Corte Suprema de Justicia, sala de casación penal, donde dicen que en estos temas de extinción de dominio, porque recuerden que si hay en la cadena de tradición hay un personaje que tenía o que tuvo una dudosa eh, procedencia, reputación o estuvo vinculado con conductas delictivas, el folio y las tradiciones siguientes se ven contaminadas por esa situación y les pueden aplicar un proceso de extinción de dominio. Y es lo que se ha peleado en algunos casos diciendo, pero venga, eso fue en 1850, en 1950 o 1980, hace 43 años, y hoy por hoy todavía sigue ahí, pero tuvo 25 tradiciones siguientes de todos de buena fe. Entonces, pues ya eso es otro tema, pero pues ustedes saben que en esto se puede parar un proyecto como se han parado por más del tiempo que uno necesitaría que se paren. Entonces, ese tema de verificación en el estudio de títulos de la cadena de tradición, hombre a hombre, son muy importantes, porque además del principio en la fiduciaria, después vamos a tener otro problema y es cuando vayamos al banco. Le vamos a decir al banco, venga, banco, este negocio, ¿cómo está? ¿Cómo lo ve? No, lo veo perfecto y le digo de una vez, esto tuvo propiedad de Pablo Escobar, pongamos un ejemplo, en 1963, pero de ahí para acá tiene 50 tradiciones adicionales. Bueno, entonces me puede decir, venga, no, yo no se lo recibo. Entonces, entonces uno tiene que empezar a conciliar estos proyectos de entrada con el banco. Porque hay un caso en Medellín muy sonado y es, sin hablar de nombres en esto, y es, listo, el banco dijo, yo no le encuentro ningún problema a eso fue hace tanto, eh, eh, ese tema no tiene problema. Cuando los terceros que estaban comprando que el proyecto fueron a hacer su proceso de escrituración para las unidades finales independientes, se enteraron, fueron a otros bancos y los otros bancos le dijeron, uy, no, yo ese predio no se lo autorizo comprar porque tiene un problema en la cadena de tradición y eso fue, eh, aparece Pablo Escobar por ahí, entonces yo no le otorgo crédito para ese negocio. Entonces, ni siquiera es que si me lo aceptó la fiduciaria, que es lo que hablo con los constructores a veces, ni siquiera si me lo acepta la fiduciaria, porque bueno, la fiduciaria la convenzo y me lo acepta. De pronto un banco me acepta darme el crédito, pero después viene un tercero y me dice, otro banco y dice, uy, no, yo hace no lo financio, entonces se me caen unas ventas. Pero además corro un riesgo de que venga la fiscalía, eh, lo pongan en administración de la SAE, que, y me inicie un proceso de extinción de dominio y me pega una enredada terrible. Estuvimos haciendo también
solicitó a la fiscalía, venga, este inmueble tiene algún problema, está esta cadena de tradición, sabemos que este señor tuvo problemas, y la fiscalía decía, no, pues, y inició una investigación, ah, no, archivado el proceso, no sé qué, ta, ta, ta. Em, pero después íbamos a los bancos y tampoco servía el tema, y pues digamos que uno aquí entiende estos temas. Nos quedan 8 minutos, no me quiero extender más. Era hacer unas reflexiones sobre el negocio inmobiliario, este negocio de administración y pagos en la definición que trae la circular básica jurídica. Tiene un tema que yo siempre he dicho que es impresionante, y es que dice que la fiduciaria administra el proyecto inmobiliario. Si lo leen acá, dice, sin perjuicio de la transferencia de otros bienes o recursos, para que administre el proyecto inmobiliario, efectúe los pagos asociados a su desarrollo de acuerdo con las instrucciones señaladas en el acto constitutivo, y transfiera las unidades construidas a quien resulten beneficiarios del respectivo contrato. Entonces aquí es donde nos han dado muy duro en los fallos judiciales. Le dicen, es que usted le estoy pasando esto para que administre el proyecto inmobiliario. Y entonces le dicen a la fiduciaria, no, pero era como dice el contrato. Y entonces todas esas cláusulas del contrato que nos gastábamos una página diciendo la fiduciaria no es ni interventora, ni es, ustedes los que trabajan en fiducia o han trabajado en constructoras lo ven, o los mismos compradores. Eh, la fiduciaria no es constructora, no es desarrolladora, no es, y por tanto el comprador, el desarrollador, el tercero proveedor, los empleados del tercero, em, los empleados del tercero eh, declaran de antemano indemne a la fiduciaria por cualquier tipo de responsabilidad que pudiera generarse el desarrollo, ejecución, cumplimiento del constructor. Bueno, y eso nos hacíamos unas cláusulas buenísimas, una página diciendo que la fiduciaria no hacía esto, no hacía lo otro. Les están diciendo, no, es que usted es administrador, usted no puede desvincularse de ese ropaje de administrador. Además, que su negocio es dar confianza a los que están metidos en un proyecto inmobiliario, darles confianza, que esa es su misma finalidad. Entonces, para cerrar, hay un deber que quería traer hoy que se hablaba ya, y era también el deber de información, porque ahora las fiduciarias, y pues la circular básica jurídica les dice, usted tiene que mandar la información al promitente comprador, al desarrollador, al aportante de tierra, eh, de en qué va el proyecto, cómo se está moviendo, pero no me sirve que usted me diga el fideicomitente que lo utilizaban las fiduciarias no ha mandado información de avance de obra del proyecto. El interventor no ha presentado la información, y eso eran la misma rendición de cuentas semestre a semestre, semestre tras semestre. Entonces ahí a la fiduciaria le están diciendo, no, usted tiene que informarle al promitente comprador de cómo va el proyecto. Está parado, y el constructor está afrontando problemas de liquidez. Entonces, si está afrontando problemas de liquidez, que no tiene liquidez para desarrollar el proyecto, entonces adviértalo, infórmelo y dígaselos. Y empiece a tomar medidas para que, ¿cómo vamos a conjurar esa crisis? Eso, digamos, lo que le están diciendo. El crédito hipotecario, ¿le interesa saber cómo está pagando el crédito hipotecario al promitente comprador del proyecto, sí o no? Yo creo que en principio no, pero si se deja de pagar, sí. Se dejó de pagar el crédito constructor, pues infórmele a los promitentes compradores sobre el particular. Ahora, un último tema con esto de los compradores. Ah, compró de contado. Si compró de contado, pues la fiduciaria, ¿qué tiene que hacer? Provisionar, si hay crédito constructor, provisionar o de una vez recibir y pagarle al banco la prorrata de esa unidad inmobiliaria.
porque ahorita cuando llegan a que les escrituren, las personas les dicen, no, yo no le puedo escriturar a usted porque usted no ha pagado, porque a mí no me pagaron, al banco no le pagaron la prorrata de crédito constructor y ahí se nos vuelve otro enredo. Entonces, para finalizar en esto, un tema importantísimo, vital, el tema de las responsabilidades eh, que ahorita están haciendo carrera y están diciendo responsabilidad solidaria de la fiduciaria frente al constructor. Yo digo, no, esto no es responsabilidad solidaria de la fiduciaria frente al constructor o al proyecto inmobiliario. Lo que pasa es que a la fiduciaria le van a decir si sí hizo de una manera diligente su labor, si la ejecutó de manera diligente o si no ejecutó su labor de una manera diligente. Ese es el tema de fondo en los debates judiciales en torno al tema. Cualquier cosa que necesiten en torno a desarrollo de negocios inmobiliarios, pues aquí tenemos también, volvemos a hacer la cuña a nuestra Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana de Ingenieros Julio Garavito, donde hay excelentes profesionales que pueden orientar todos los temas de ingeniería civil y construcción. Para soluciones de liquidez, pues está nuestra banca de inversión de Díaz Besil. Piensas, cualquier negocio fiduciario que tengan, con Piensas, con muchísimo gusto se les atiende. Es un brazo externo de las fiduciarias que les ayuda durante todo el proceso desde la celebración del contrato hasta la liquidación del negocio, acompaña a los clientes y es un servicio extendido, como entre comillas, un servicio extendido de la fiduciaria de acompañamiento a a los clientes para mejorar la experiencia en tema de servicio. Y pues nuestra firma de abogados fiduciarios, Suárez y Gómez Abogados, lo que necesiten en temas de negocios fiduciarios, financieros, inmobiliarios y de la construcción y fiscales, pues estamos prestos para atenderlo. Muchísimas gracias. Que tengan un feliz